Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y ahora, siguiendo con este arte que nos hablaba Joan, vamos a escuchar a Ricardo, que le conocimos por casualidad por internet, una casualidad maravillosa que nos enamoró, y después de escuchar una canción nos quedamos media hora en la nada, media hora o una hora o un instante, simplemente conectados con ese espacio al que nos había llevado la canción de Ricardo. Contactamos con él inmediatamente para pedirle que estuviera aquí y aquí está. Toca con el alma, lo que nos cuenta es alma, amor, corazón y sin más vamos a disfrutarlo. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes y bueno, deciros antes de nada que el agradecimiento es mío también. Muchísimas gracias, como decías, Mónica y Alberto, y a todos los que estáis organizando el congreso, porque para los que no conozcáis un poquito al tipo este que está aquí hablando y al piano y todo esto, es muy curioso que esté aquí hablando, ¿no?, en un congreso, porque el impulso del piano, a mí siempre me gusta llamarlo, que es como música íntima, y el impulso nace de ese espacio íntimo, ese espacio de encuentro conmigo, ¿no? Yo vengo del diseño industrial, y últimamente reconvirtiéndome en un mutante, voy mutando, y hubo un momento, voy a seguir la línea del día, de los ponentes de la línea que ha surgido desde el principio, porque tengo el gran honor, el gran privilegio de ser papá y de estar acompañado por una preciosa esposa que está por aquí detrás, y sobre todo de los niños. Cuando me comentaron, se va a llamar, me llegó el mail, el Congreso Sensibilidad y Sabiduría. Entonces me vino una imagen. Es que hace unos 6 años, mi hija Sara tenía 6 años, ahora tiene 12, tenía 6 años. Y estaba yo delante del piano espontáneo, y en un momento en el que estaba tocando, ella, vestida con su tutú, sus mallitas, de pronto se pone la mano en el corazón y me dice: papá, me tiembla el corazón de bailar tanta belleza. ¿Le puedes dar a la imagen? Entonces, claro, yo decía, bueno, para mí esta imagen, este sello, estaba mucho más allá de cualquier aspecto racional, emocional y de acción. A mí se me quedó como un gran impacto, en el sentido en el que yo en esos momentos vi claramente la sensibilidad con la que era capaz de expresar ese instante, y con la profunda sabiduría que innatamente, ¿no?, los niños nos muestran, ¿no? Entonces, a partir de ese primer tortazo, decidí reducir un poquito la velocidad con la que un poco estaba viviendo, una velocidad en la que yo había elegido esa velocidad con el vuelco a nivel laboral, a nivel de proyección, a nivel de crear, potenciar empresa, moverme. Pero hubo un momento en el que voy a sacar una cosita. Creo que la tengo por aquí. Hubo un momento en el que me sentí así como un trapo,
porque no estaba siendo coherente con mi pensar, con mi sentir y con lo que estaba haciendo. Entonces dije, ostras, me siento literalmente como un trapo. Y en ese momento, pues estaba en casa, tomé una decisión de reducir esta velocidad, autodespedirme y me quedé en paro. Y me quedé así, parado, a las 11 de la mañana, delante del piano. Y yo me sentía como un trapo. Decía, ¿qué haces aquí? Espabila, tienes que ganarte la vida, ¿no? Tienes un pack, tienes unos niños, una casa, una hipoteca. Tienes que, venga, espabila. Y yo, no, voy a estar atento a mi pensar, a mi sentir y qué es lo que quiero hacer con esta. Quiero dejar de ir a tanta velocidad y pararme y descubrir un poquito la coherencia que hay en cada instante. Y entonces, pues la magia del momento, pues cuando ves algo que has descuidado, está como con polvo, ¿no? Tenía al piano ahí, siempre lo había tenido de compañero, pero estaba como con polvo, ¿no? Entonces, es muy curioso porque un piano, sin querer, empiezas a limpiar el polvo, ¿no? Y a mí esto, como con esa simpleza y ese juego, ¿no? que tienen los niños, me maravilló, ¿no? Y entonces, pues un poco, puse simplemente la atención en lo que estaba delante de mí. Y un poquito sin necesidad de tener que estar pendiente de qué voy a hacer, cómo me voy a ganar la vida. Fíjate, ahora tienes que ver qué vas a hacer, ¿no? Dije, no, esto es mucho más simple. ¿Qué pasa con esto que empiezas a probar, a jugar con las notas, con el sonido? No estás saboreando, como decíamos desde el principio. Tú tienes la noción de que estos son notas, pero realmente no estabas saboreando. Y de repente las propias notas, el propio teclado, me cautivó, me atrapó. Y empezó el proceso del flow piano, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente imagen. Y apareció una opción de decir, bueno, pues esta es la mía. Me voy a regalar, me voy a hacer un regalo. Tengo la opción de, en estos momentos, lo tengo todo a huevo. Tengo tiempo, apareció un sistema que no conocía, que es el crowdfunding. Dijo, ostras, qué bien, puedes tener una vía de ingreso económico para poder llevar a cabo un proyecto. Y apareció el primer CD, que se titula Elogio a lo simple, en el que un poco me vino este impulso de escribir un pequeño poema o un pequeño impulso de encuentro en el que decía, y las notas del piano me mostraron que no estaban hechas de algo blanco o negro, sino que eran luz lo que emitían. No eran casi ni sonidos, eran como belleza líquida. Y entonces les pregunté a las notas, dice, bueno, ¿cuál es vuestra melodía? Y ellas, en un movimiento armónico, se unieron al centro de su ser, formando una flor. Y me dijeron, somos flores en el fluir de la vida, abriéndonos al mundo. Dice, no lo olvides, somos flores abriéndonos al mundo, fluyendo en un recipiente humano, compartiendo la plenitud de este instante. Entonces, para mí, este proceso es muy curioso porque, yo os digo que es muy curioso estar en una ponencia, en un congreso, donde es un acto público, porque esto nace de un encuentro hacia mí mismo. Yo ahora tengo una invitación a haceros, que es la invitación que a mí me vibra, me hace temblar el corazón. Y es una invitación de que seamos expectantes, no de lo que ocurre aquí en el escenario,
en este tipo tocando, sino ser expectantes de nosotros mismos, ser espectadores de nosotros mismos. Voy a tocar unas piezas que son como esa banda sonora de esa mirada, de esa expectación hacia mí mismo. Esas piezas, algunas tienen nombre, otras que están en el CD son simplemente improvisaciones de lo que ha surgido en el momento de la grabación, y otras piezas que tienen nombre son como una pequeña banda sonora de esas miradas hacia adentro. Es como que no he tenido otra capacidad de integrar y entender lo que la música me estaba diciendo con palabras y ha surgido a través de la música, del lenguaje de la música. Entonces, sí, podemos pasar a la siguiente. Voy a hacer este juego. Como os decía, para mí tengo el privilegio de convivir con estas criaturas, ¿no? de los hijos. Y ellos tienen la capacidad, la sensibilidad, la capacidad de, a través del juego, simplificar muchas cosas, ¿no? Entonces, uno de los puntos en estos procesos de decir cuerdas y cadenas, cuerdas que atan pensamientos que haces aquí a las 11 de la mañana, cuerdas que te aprisionan, te paralizan. Y los niños me dicen, más alto, papá, quiero llegar más alto. Porque con las cuerdas y las cadenas que te aprietan, que te aprisionan, que te paralizan, aparentemente, por esta vez, con las cuerdas y las cadenas, decidió hacerse un columpio. Y con el columpio, de tanto vaivén y vaivén, llegó un momento en el que voló. Y los niños me dicen, más alto, papá, más alto. Entonces, a través del juego, me dije, voy a probar, voy a experimentar. ¿Cómo sería columpiarse? Y esto es como yo vivo el proceso, con el piano y con la visión hacia adentro, a través del juego y a través de lo que ello desprende, digamos, de encuentro y de gozo. Entonces yo voy a probar aquí también con vosotros, a jugar y a transmitiros estas piezas, columpios. Voy a columpiarme, literalmente. Empecé a probar, dije, ¿cómo sería moverse, columpiarse aquí en el piano? Dije, uy, pues esto podría ser un movimiento.
Parece que se ha acabado. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora mejor. Pues como os decía, es la escena de una soleada mañana de primavera. ¿El piano se oye bien? Sí. Entonces, bueno, es una pequeña anécdota. Estaba con mi hijo Adrián en la playa. Entonces, estábamos en la orilla, ¿no? Entonces, estábamos, jugando en esto que vas hacia la orilla y ves cómo se retira la ola. Y juegas cuando viene, pues con los pies, te tiras para atrás para que no te moje, ¿no? Y vuelves otra vez y vas con el ir y venir de las olitas, ¿no? Entonces, observamos que en el propio mar, en el propio ritmo de las olas, hay como una secuencia, ¿no? Donde vienen olas, vas jugando, y llega un momento en el que pues vienen unas olas más grandes, ¿no? Entonces estábamos con el ir y venir de las olitas y vino una ola más grande y ¡pua! Cayó la ola y ¡pam! Nos mojó los pies, ¿no? ¡Ostras! Nos ha mojado. Entonces nos quedamos así, nos miramos así, dijimos que como nos ha mojado, pues nada, nos vamos a meter en el agua, ¿no? Total, que en la pieza lo que hago es como un juego. Empiezo a dibujar literalmente olitas sobre el teclado. Como vengo del diseño y tal, pues empezaba a hacer mis gráficas, empiezo a ver qué pasaría, cómo sonarían olitas, ¿no? Cómo sonarían olitas, cosas así como raras, ¿no? Y hago como la forma, las olitas que vienen, y luego digo, ¿qué pasaría si viene una ola grande y ¡pua! Cae? Entonces, estábamos en esta escena, ¿no? Y entonces, bueno, a través del juego, voy a beber agua, a través del juego, para mí es ese punto de... Claro, porque a mí me vienen, como os decía, todo este mundo de cadenas. De tú dónde vas, si tú no eres pianista ni eres nada, ¿no? Me vas aquí tocando el piano y tal. Todo eso son esas cadenas, ¿no? Esas inercias, ¿no? Que llevamos. Entonces a mí me va muy bien jugar con todo eso y un poco recordarme que esto no va de si toco mejor, si hay fallos o no hay fallos, si hay gazapos o no. Yo quiero divertirme, yo quiero que me tiemble el corazón.
yo quiero gozar, ¿no? Y entonces pues hago estas cosas, ¿no? Me pongo a dibujar y a probar cosas. Para mí es un honor, como os decía, desde este ámbito íntimo y privado, compartirlo de verdad, compartirlo con vosotros, porque luego me he dado cuenta, esto hace 3 años que empezó esta aventura, que aunque es algo que me dediqué, que enfoqué hacia mí, ¿no? Hacia mi persona, en el feedback de lo que me ha ido llegando, veo que es algo que está profundamente, aunque son historias que nos contamos a nosotros mismos, que luego os diré el significado del tercer CD de consonantes, ¿no? De esto que hemos hablado, de las palabras, hoy se ha tratado de una manera muy, muy hermosa, todas las palabras, todo el significado. Aunque son historias que uno se cuenta para uno mismo, ¿no? Ves que en este feedback que hay un resonar, ¿no? Y eso a mí me ha llamado mucho la atención, que estoy, por ejemplo, aquí, porque ha habido un resonar, ha habido una comunión en cierto aspecto, porque en esencia, aparentemente, cada uno tenemos nuestra historia, nuestras circunstancias, pero es que en esencia somos lo mismo, ¿no? Entonces, desde este ser lo mismo, es de donde todo se sostiene y donde el juego, digamos, se vive libre, ¿no? Entonces, esta es la prueba. Voy a ver si esto no se me mueve mucho. Voy a jugar con las olas en el piano, juego de olas.
La naturaleza de una pluma es volar. Pero el escribano sostuvo su pluma en su mano y supo que en algún momento esa pluma voló alto, pero decidió bajarla a la tierra y escribir una historia. Muchas veces tenemos sueños que vuelan muy alto, tenemos anhelos que vuelan muy alto, tenemos deseos que vuelan muy alto, pero hay algo mágico, porque cuando esos sueños, esas plumas, esos anhelos deciden bajar a la tierra, se pueden compartir. Plumas. Las mariposas, las plumitas, está muy bien, la primavera. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando aparece lo feo? ¿Qué ocurre cuando aparece lo que no gusta? Cuando percibo la vida con disonancia. El diccionario, hay un vídeo
normalmente como son la banda sonora de esta reflexión, hay un vídeo en el que expreso un poquito esta pieza, tocándola, y con el discurso que lleva. Y el diccionario nos dice disonancia, definición, aquel sonido o conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión y por tal razón tiende a rechazarlos. ¿Qué ocurre? Cuando aparece esto que tiene una textura como que, como que no es... ¿no? Claro, nos lo dice el diccionario. Lo percibes con tensión y por tal razón el impulso innato e inmediato es rechazarlo. Entonces en la pieza dijimos, ¿no quieres caldo? Pues toma 2 tazas. La disonancia es el eje de la pieza. Va a estar presente toda la pieza. No va a parar de sonar todo el rato. Esto va a estar todo el rato presente. La disonancia va a estar todo el rato. Va a ser el alma de la pieza. Entonces ocurre algo muy curioso. Porque cuando uno no tiende a rechazarlo, sino que dice, ostras, voy a ver que esto es lo que hay, ¿no? Porque es muy curioso, a mí me viene mucho el símil con esto de las palabras. Estoy haciendo una disonancia de sido. Es como muy feo, es un semitono, es como que juntas no, es como que no. Si fuera esto es de tercera, es como más armónico. El sido es como que no. Entonces es muy curioso porque es como, sí, es lo que hay. Cuando percibo esta situación, es la que se da, es lo que hay. Pero a mí me gustaría que sería el do. Lo que pasa es que la magia de la vida tiene que solo hay un instante, que es el presente. Las dos a la vez. Es lo que hay, pero a mí me gustaría... Toma disonancia. Entonces, hay un juego en la pieza, lo que es un juego, en el que voy a darle esto es lo que ocurre, esto es lo que percibo en mí. Percibo la vida con disonancia, ¿vale? No pasa nada. Voy a observarla. ¿Puedo observarla? Voy a darle un espacio para observarla. Entonces la pieza se va transformando porque al darle ese espacio resulta que, oye, que no está tan mal, tiene una texturilla, ¿eh? Tiene como una cosa, tiene una texturilla peculiar, tiene algo que está ahí, ¿no? Entonces, lo que en un principio tiendo a rechazarlo de manera natural, si le doy ese espacio de observación, oye, empieza a adquirir cierta belleza y aparecen las otras notas que sin intentar rechazarla, la van abrazando. La disonancia sigue estando, pero las piezas la van abrazando y empiezan a cantar. Y esta es la pieza. Vamos allá.
No sé cómo vamos de hora. ¿Sigo o si estamos para seguir? ¿Una más? Pues es que no tengo motivos. Eso es lo que nos decimos, ¿no? No tengo motivos, no tengo motivos. O sí tengo motivos. No, tengo todo el motivo del mundo para estar cabreado. No tienes motivos para ser feliz. No, sí tienes motivos. Tienes motivos para quejarte. Y los motivos para arriba, los motivos para abajo. Y los motivos es algo caduco, algo viejuno, algo que pesa. Motivo es algo que pasó, algo que un pensamiento de antes, ¿no? Algo que le damos un peso. No tiene ningún peso, pero se lo damos, tu motivo. Entonces, esta es una pieza que forma parte del tercer CD de Consonantes, en la que una mano son los motivos. Una mano son esas razones, esos pensamientos que tienen su peso, le hemos dado su peso. Tiene su peso. Pero en la pieza hay una voz que va desnudando los motivos. Se llama Desnudando Motivos. Y va desnudando los motivos poco a poco. Y le va acompañando hasta que los motivos, desnudos de sí mismos, no tienen más remedio que convertirse en caricias. Desnudando motivos.
Gracias a ti.